Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Here You Are, el cuadro de Santa Isabel de Hungría. Esta es Santa Isabel de Hungría, la que está atendiendo al enfermo, le está dando la comida y está junto a las manos para agradecérselo. Aquí, primer plano, bueno, no primer plano, sí, plano medio. Isabel, con el nimbo en la cabeza de Santa, le da de comer a este pobrecillo que está enfermo, eh, con una atención cariñosa. Aquí un señor con la lepra está comiendo y tiene el brazo o la pierna vendada. No sé si el que está aquí es uno que tiene epilepsia. Este es el pintor. Es deciros que lo pintó este cuadro cuando se va a Roma, pasa de Frankfurt a Roma, que tenía 18.000 habitantes, una ciudad próspera, Roma, que tenía 100.000 y era la capital del mundo en este momento. He de deciros una cosa. Este cuadro, hay que ver la chapuza. Este cuadro está pintado en 1597, pero está narrando una historia medieval de 1200 y pico. Entonces tiene las ventanas abiertas, algo que en el medievo no era así. Las ventanas no estaban fijas y tenían como unas trampillas por arriba para ventilar. Aquí están los hombres y las mujeres están aquí al fondo. Esto es un asilo, realmente es un hospital improvisado, pero le ponen muchas cosas que hay en esa época, en 1500 y pico. Por ejemplo, las ventanas son vidrieras. Él, si lo hubiera pintado en su época, Santa Isabel es una princesa, hija del rey de Hungría, no me acuerdo cómo se llama. Ahora lo contaré. El cuadro es un cuadrito pequeñito que está hecho sobre cobre y es una peculiaridad que permitía como mayor precisión, podía hacer como si fuera una miniatura, pero en esta época, este señor, que ya os he dicho que lo pinta en 1597, con 28 años y 4 años después habría muerto, me parece que era hijo de un sastre, se le veía como un holgazán, porque realmente los que podían darte fama como artista eran los grandes encargos, y claro, el cobre pues era pequeñito, los grandes encargos se hacían sobre madera o sobre óleo. Aquí tengo mi gato. Bueno, voy a contar un poco la descripción y conforme me vaya acordando de cosas las voy a ir contando. Esto es un óleo sobre cobre de 28 por 20 centímetros que está en el Instituto de Historia de la Medicina de Londres. Se llama Welcome, o sea, bienvenido al Instituto de Medicina e Historia. Bueno, está allí. Este muestra a la princesa Isabel como una enfermera. La princesa Isabel, que se casa con 14 años, con 20 ya está viuda con 3 hijos y que con 24 se ha muerto porque se va con 20 a cuidar enfermos, leprosos sobre todo, que era la enfermedad estigmatizada. Ella aparece como una enfermera más cuidando a los, que es el cuadro, que el cuadro está homenajeando a esta mujer tan caritativa, ¿no? Que podía haberse quedado en un palacio sin estar pendiente de los pobres. Muestra a la enfermera cuidando de los menesterosos, de un enfermo de asilo. Realmente era un hospital, pero estos hospitales vivían de los conventos y los conventos vivían del vino, de la limona, de las herencias, de las órdenes militares. Era muy complicado en aquella época porque no había instituciones como tales. Aparte, ¿cómo diría yo? La Biblia, o sea, el catolicismo estimulaba el que hiciera buenas obras porque así, digamos, cuando moría pasaba a un plano divino superior. Pero Lutero, sin embargo, se niega a eso, dice que eso no es así, que esa parcela divina la hace mediante otras cosas, no exactamente siendo generoso con los demás. Y de hecho, esto se hace, Santa Isabel es de Mamburgo, que es Mamburg, Turingia, creo que es que tengo que pensar porque son Länder, porque ya sabéis que el imperio austrohúngaro es una cosa que fluctúa la frontera a lo largo de la historia y de hecho se rompe una imagen porque en Mamburg hay muchísima fe a esta santa que
hace milagros. Y entonces cuando llegan los protestantes, pues abominan de eso y creo que destruyen cosas. Bueno, ahora le iré contando. Ella nace en 1207, es hija del rey húngaro Andrés II y se distingue por su vocación cristiana desde la infancia. Desde que es pequeñita es muy devota. Voy a ver si me pongo un poco de luz. Según la hagiografía, desde los 5 años reza con devoción. A los 14 años era una persona muy espiritual. A los 14 años se casa con el futuro Landgrave. Landgrave yo no sé si era contramaestre, alcalde de Turingia, que era Luis IV en 1226. Funda su primer asilo. Ella, cuando está cuidando del marido, ya tiene una casa de reposo, como se le llame, o un hospital o un asilo, porque realmente nosotros el asilo lo tenemos asociado con los ancianos, no lo tenemos asociado con los enfermos, y era como un lugar donde se recibía a las personas que estaban muy, muy delicadas de salud y que no tenían medios. Y bueno, ella da compañía, asistencia y sustento en una época de grandísima hambruna. Es decir, una cosa, que cuando Lutero, que es en esta época, digamos, las zonas que dejan de ser católicas, lo que se hace es que los conventos y todos estos sitios los convierten en hospitales para asistir a los pobres, a los menesterosos, a la gente sin medios, a los pobres de solemnidad. A los 20 años ya es viuda, viuda con 3 hijos, y llevada por el deseo de servir a los más desfavorecidos, renuncia a una nueva oferta de matrimonio y a sus títulos e incluso a sus hijos. Exactamente, no es que renuncie a sus hijos, sino que al renunciar a sus títulos y tal, ya le apartan de los hijos. Las cosas eran así, ella no podía elegir. No es una persona tan santa, no deja a 3 niños tirados. Sencillamente, para seguir su vocación santa, pues tuvo que prescindir de determinadas cosas y esto a su vez le apartaron a sus hijos. Abandona entonces el palacio de Wartburg y deja atrás una vida que hubiera podido tener de privilegios y en una época de muchísima hambruna. Y allí funda un asilo, pero este asilo realmente, esta especie de hospital, está ya fundado con anterioridad, porque en vida del marido ella asiste a un leproso y el marido se entera y se enfurece muchísimo. Lo puedo entender porque tenía 3 niños pequeños. Bueno, allí lleva al extremo, cuando se dedica a este hospital, lleva al extremo su entrega a los enfermos, especialmente a los leprosos, y se cuenta que les besaba los pies e incluso que les permitía que durmieran con ella en su cama para tranquilizarlos, para sosegarles el espíritu. Pero bueno, tanto contacto con los enfermos, lo que pasa es que llega un momento en que ella enferma también, a los 24 años muere, jovencísima. En esta obra, Alzheimer, me suena Alzheimer, muestra a un leproso en el primer plano con la pierna vendada para cubrir las pústulas mirar, para cubrir la úlcera. Mirar la pierna. La ha puesto gordito y hermosote. No creo que estuviera tan... Porque yo los leprosos que vi en Benarés, que eran muchísimos, que pesaban 30 kilos, vamos. Tiene fases. Esta vida de sacrificio le lleva a morir con 24 años, el 17 de noviembre de 1231. Su cadáver huele a perfume. Esas son las cosas que se dicen, la leyenda, porque había sido una persona buena. Y pronto nace una especial devoción donde se dice que, que ha habido milagros, que alivia los dolores de un monje enfermo, que se le aparece en sueños, que resucita a un ahogado y que levanta de su tumba a un ahorcado. Bueno, vale. La gente pues le tenía devoción. Esta pintura realmente muestra el asilo de Mamburgo. Esta pintura que os he enseñado, Tarik, aquí está el asilo de Mamburgo. Es que no quiero que tenga reflejo. Así, es difícil que no tenga reflejo. Esta es Santa Isabel, tal y como lo imagina Adar Elsheimer, quien lo pinta en 1597. Mirad, cuando diga una fecha, pensar que es alrededor de, porque no, por muchos historiadores de arte o investigadores se supone que en un periodo determinado lo pinta, pero
En fin, podía ser en el 97 o en el 600 o en el 95, porque certezas pocas. Hay dos salas separadas, una de hombres y otra de mujeres. Los hombres están al principio y, como no, las mujeres al fondo. Y Santa Isabel aparece distinguida con un nimbo, con un halo en la cabeza de santidad, dando de comer a un enfermo, mientras otras dos damas, vestidas a la manera elegante, en contraste con la sencillez de las santas, les sirven de asistentes de ayuda. La habitación principal está como muy iluminada, y tal y como era costumbre en la arquitectura de los hospitales del Renacimiento, que tenían una particular candela. La oscuridad de la sala de fondo se resuelve con una lámpara sostenida por una cuerda que sirve para regular la altura. Tiene mucha atención el enfermo que atiende la santa. La mirada fija, la lengua fuera y la tensión de los músculos hace suponer que fuera, ¿cómo se llama? Un epiléptico. Es que tengo que pensar, ataque epiléptico. Pero bueno, todo esto son conjeturas que ni siquiera están contrastadas. Con gran esfuerzo, inspirado por la presencia de la propia Isabel, pues el hombre, pues como que junta las manos para agradecer, está agradeciendo. Y intenta rezar porque saben que ella es muy devota, está siendo tan cariñosa y tan buena antes de recibir el alimento. Este es el principal cometido de los asilos, donde la ayuda mecánica apenas se reduce. Ahí lo que toman son plantas, son engrudos, porque realmente no tienen médicos. Se contrataba el médico que conocemos hoy, se contrataba, se supone que uno que hay con un gorrito azul puede ser el médico. Se contrataba un médico para toda una villa, si es que lo había. Y tampoco estos podían solucionar demasiado, porque todavía estaba la medicina humoral, que tiene influencia en la medicina ayurveda, con lo cual era pues, nada y menos. Tenían visitas de los médicos universitarios bueno, que hacían muy poco con los tratamientos, que estaban basados en el equilibrio de los humores que he dicho y en el análisis de orina que recogida en los orinales. La última esperanza, tal y como parece indicar, es la presencia de la escultura y pinturas religiosas, que eso es lo que te decía, elevado a la gente para decir, bueno, no tenéis presente, pero tenéis mucho futuro en otro mundo. Si no en la tierra, pues por lo menos en el cielo. Pero de todas formas, el que le asistan con tanto cariño, el que le dé como esperanza de futuro, eso también es curativo, pienso yo. Bueno, gracias por todo. Mañana hablaré de un arquitecto. Hasta mañana.